dar una pequeñita repaso al principio de ver cómo la meditación sirve en general como herramienta para conocernos desde otra perspectiva, más abierta, menos guiada por el pensamiento discursivo, ideas y prejuicios y demás. No negando, y esto lo mencionaremos después, los conceptos o la forma de relacionarnos a través de conceptos, sino ponerlo en su lugar adecuado. ¿Vale? Entonces esta es la idea general. Por un lado, el meditar en esas tres etapas tiene como fin el ir comprendiendo esa dinámica de cómo aparecen las experiencias de la mente desde una perspectiva, una mente más tranquila. Esa es la naturaleza convencional de la mente. Y luego, sabiendo que esto nos puede servir para la vida diaria, desprovisto de un contexto religioso, más para de alguna manera construir más una persona más sana, aspectos de nuestra mente más sanos y demás, el saber que el contexto general es el del camino budista, de donde viene, y ya presentamos esta idea de base, camino y resultado, porque de donde viene este concepto mindfulness es smirti, memoria, ¿no? Básicamente se puede traducir como memoria, como atención, y en este contexto de mindfulness sobre la mente es lo que los científicos acuñan ahora como open awareness, es como esa atención plena, es una traducción, ah, que no es lo mismo que una focused attention, esa atención enfocada en un punto. En este caso, está más relacionado con este abrirnos y ser conscientes, estar atentos o este mindfulness. Por eso luego al final, aunque lo hagamos sobre la naturaleza de la mente, es bueno recordar también que el mindfulness es ese recordar, puede ser recordar cualquier aspecto del camino espiritual, del camino a la iluminación, ¿no? Como dice Lamazopa Rinpoche, mindfulness en la bodhicitta o mindfulness en la muerte, es como tener presente, y de hecho esta de la mente tiene la fuerza de que ahí podemos ir incluyendo todos los aspectos del camino. Entonces, por eso este contexto de la base del camino y el resultado, donde el camino, aunque se pueda expresar de muchas maneras, es ese desarrollar la compasión, el altruismo y la sabiduría, ¿vale? Para obtener el resultado, que es Sangye, ¿no? La persona plenamente desarrollada y con todas las capacidades para ayudar a los demás y plenamente purificada o eliminado todas las trazas de emociones destructivas y de la ignorancia. Por tanto, el concepto general aquí es saber lo que nos tiene que ser de utilidad a la hora de meditar, de los aspectos que experimentamos de nuestra mente, aquello que se ha de adoptar y aquello que se ha de abandonar o reducir. Y esto es importante, y lo decíamos, para generar desde el inicio una buena motivación y luego que lo hacemos habitualmente durante la respiración. La respiración nos lleva a ese estado neutro en el que las preocupaciones del pasado o preocupaciones de lo que vamos a hacer después se dejan a un lado y podemos generar un estado más neutro con el cual moldear nuestra intención y nuestra motivación. Entonces lo dejamos el otro día en las 9 rondas y en el empezar a meditar en la naturaleza última de la mente. Entonces hoy la idea es seguir profundizando en ese aspecto, pero repetiremos la primera técnica porque siempre es bueno y es la que de hecho nos va a servir de ancla en la vida, ¿vale? Porque
es muy, muy útil durante todo nuestro desarrollo. Y luego, hoy más hablaremos de cómo esa naturaleza última es necesaria entenderla dentro del contexto de las dos verdades. Profundizaremos un poquito más. Lo que no sé si llegaremos mucho, y tampoco yo es que tenga tanta experiencia, pero sí que explicaremos el contexto en el Tantra, porque es cómo utilizar los diferentes niveles de nuestra conciencia. Entonces eso es importante porque pasamos de tomar un aspecto más superficial de nuestra mente como objeto de meditación a un aspecto más sutil. Al final sí que quisiera eso, dar algún repasito y algunas notas finales. Y hoy, igual que el otro día, podéis escribir dudas y luego al final, los últimos 10 minutos, abriremos micrófonos en caso de que queramos compartir algo, además hoy siendo el último día. Pues eso, antes de que se me olvide, claro, por supuesto ya lo sabéis y está en la página web, recomendaros que sigáis viendo los vídeos de tanta gente que está compartiendo enseñanzas, especialmente, por supuesto, Su Santidad Dalai Lama y Lama Zopa Rinpoche. Si podéis, están ofrecidos en castellano, es perfecto, en español, perfecto. Entonces, antes de comenzar, de nuevo, recordar lo importante que es aquí el que cuando vamos a hacer ahora la meditación sobre la naturaleza convencional de la mente, lo que estamos, aunque no lo estamos describiendo, es desarrollando las etapas de calma mental, que cuando se dice samatha, es lo mismo. Aquí estamos utilizando el objeto la mente. El objeto de concentración, que es la propia mente, la propia naturaleza básica de la mente, esa claridad y conocimiento. Entonces, es muy interesante porque podemos recurrir a ella en cualquier momento, a ese centrarnos, y el ejemplo es pensar eso, que el agua, aunque está sucia o turbia, si dejamos reposar el barro que hay en ella, aparece esa claridad. Todos los pensamientos, todo lo que emociones y demás que de alguna manera están en movimiento y que enturbian, entre comillas, la claridad de nuestra mente, o el realizar, el conocer tal claridad de nuestra mente, son adventicios. Podemos de alguna manera cambiar el foco y centrarnos en esa claridad cuando el barro se posa, cuando el polvo se posa. Pero es muy interesante que el concepto no es solo esperar a que se pose. En cualquier instante el agua no pierde su naturaleza. En cualquier instante, aunque el agua esté turbia, las moléculas siguen siendo ese agua, siguen estando libres de la turbidez, si fuésemos capaces de imaginar eso. Por tanto, cada vez que recordamos esta naturaleza de la mente y cuando la practicamos, la naturaleza convencional de la mente, es bueno saber que podemos recurrir a ella en cualquier situación de emociones o pensamientos que están apareciendo constantemente en nuestra mente. No obstante, es interesante también el conocernos, ¿no? Cuando estamos muy agitados, muy agitadas, a utilizar otras técnicas porque no nos vamos a poder concentrar bien. Al ser un objeto difícil, vamos a estar disipadas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es recurrir a técnicas más básicas, como es el contar la respiración de nuevo, o incluso imaginar que exhalamos en forma de turbidez o de un humo oscuro, o cualquier cosa que podamos imaginar como que toda esa agitación o todos esos problemas los eliminamos y inhalamos luz blanca. Aquí hay una variedad de meditaciones que podemos hacer dependiendo del momento. Por eso tenemos que saber que esta meditación la debemos que aplicar. Además, es lo que se aconseja por los maestros en la mañana, cuando tenemos la mente clara y demás.
luego también podemos hacerlo a la tarde. Entonces tenemos que también ser nosotros responsables, ser conocedores de cuál es el método, la medicina que tenemos que aplicar, que no hay una panacea para todo. Por eso el camino espiritual consta de tantas meditaciones y somos nosotros un poco los que tenemos, un poco no, un todo, es una forma de hablar, ¿no? Somos los que tenemos que reconocer el antídoto exacto, aquel remedio exacto para el problema que estamos experimentando en esos momentos. No obstante, esta meditación es eso, una técnica súper útil que podemos practicar en la vida diaria y que lo que vamos a hacer es fomentar esta calma mental que ralentiza el proceso de experiencia. Habitualmente es acción-reacción, ¿no? Experiencia, lo que percibimos inmediatamente desencadena una reacción. Con la calma mental, y en cualquier tipo de calma mental, ya sea en un objeto externo, el Buda o aquí con la mente, lo que estamos es ralentizando el proceso. Se dice, ¿no?, que los grandes meditadores son capaces de reconocer el cambio, la modificación de las experiencias mentales o físicas hasta en 25 milisegundos. Esto dividido entre 40, un segundo dividido entre 40 o 50 veces. Incluso si en otros textos se dice que incluso más, no vamos a hablar mucho. Por tanto, cuando hablemos de la naturaleza última, es importante habernos familiarizados con la experiencia, la puedo observar y entonces puedo analizar la naturaleza última de tal experiencia. Por tanto, estamos aplicando dos componentes, uno dinámico, temporal, longitudinal, y otro del momento. Porque la naturaleza última es lo que nos va a hacer, de bisturí, de ver esas experiencias, de dónde vienen, cómo se producen. Entonces es muy interesante primero desarrollar esta atención plena en la naturaleza convencional de la mente para luego aplicar la última. Por eso la necesidad hoy de hablar de las dos verdades, porque para entender esta naturaleza última de la mente tenemos que entender primero cómo nuestra forma de percibir las cosas, según el budismo, es como lo que yo digo, ¿no?, la falacia de una sola verdad. Cuando nos relacionamos con las cosas, no vemos que existen interdependientemente, las tomamos tal como las percibimos. Si vemos algo como negativo o dañino, lo vemos inherentemente así, como si fuese así y todos lo tuviesen que percibir así. Esa es nuestra sensación. Aunque intelectualmente conozcamos que no es así, cuando nos relacionamos de nuevo, ¡pam!, nos olvidamos de esa que es la verdadera realidad, que las cosas son también subjetivas, que dependen de nuestro propio concepto, de nuestra propia mente. Por tanto, hoy, después de meditar, hablaremos un poco más de las dos verdades para entender qué estamos tratando de captar con esa naturaleza última. Y hablaremos del contexto particular en el que el Mahamudra se enseñan las tres ruedas del Dharma. Para entender cómo existe la naturaleza última de la mente en el Sutra y en el Tantra, es necesario entender esa división que se hace a posteriori de lo que el Buda enseñó en tres veces, que eso lo explicaremos también. Entonces, por tanto, es a reconocer los beneficios de simplemente meditar en la naturaleza convencional de la mente, pero empezar a ver que es imprescindible meditar en la naturaleza última de la mente y de las cosas, porque es ese error fundamental que siempre nos hace olvidar que nosotros tenemos algo que ver con nuestras experiencias. Constantemente pensamos que todo viene de fuera, que todo lo que nos acontece, la responsabilidad está fuera. Ese olvidarnos es precisamente porque la ignorancia nos oculta de alguna manera el error fundamental de la mente. La ignorancia nos está haciendo ver que las cosas
existen tal como las percibimos. Así, exactamente, verdaderamente así. Entonces, fijaos, aunque intelectualmente ya somos capaces de discernir que no, una y otra vez cometemos el mismo error. Esa es la facultad de la ignorancia. La ignorancia es esa confusión que, aunque sepamos intelectualmente, volvemos a actuar así de nuevo. Volvemos a creernos de nuevo que las cosas existen así exactamente como las vemos. Eso es súper importante, identificar la ignorancia. Por eso las dos verdades van a ser la base sobre las que identificar es la ignorancia y lo que llamamos el objeto de refutación. Eso lo haremos hoy, como es más de experiencia, no vamos a hablar mucho, pero en el curso de fin de semana y en general las enseñanzas budistas hablan mucho de esto, ¿de acuerdo? Entonces, para acabar, pues eso, que si tenemos esta comprensión de que la naturaleza de la mente, meditar en ella es tan útil, tanto a nivel convencional como último, y luego pues si tenemos interés en meditar más en el contexto del Tantra, por supuesto necesitamos de alguien, de uno o una guía que realmente nos conduzca, ¿no? Alguien experimentada y que nos pueda guiar. Y para eso necesitamos saber mejor el camino, estudiar más y para saber escoger realmente personas adecuadas, guías adecuadas. Bueno, pues después de esta introducción vamos a meditar en la naturaleza convencional de la mente. De nuevo en 3 pasos, porque es la más fácil y la que podemos hacer todas, sin un contexto específico, aunque sabemos eso, que responde a una práctica espiritual. Entonces, los 3 pasos, recordar que es primero meditar en la respiración, ya sea contando, o simplemente enfocando nuestra atención en el paso del aire, la sensación del paso del aire por las fosas nasales. Esto lo hacemos, por supuesto, siempre después de situarnos en una postura adecuada, de los cuales el punto más importante es tener la espalda recta. Luego los hombros, que no estén demasiado vencidos hacia adelante. Las manos habitualmente en el regazo, a nivel del ombligo, mano derecha sobre la mano izquierda, con los pulgares tocándose, forma de triángulo. La mirada, 1,5 metros, 2 metros enfrente. Las piernas pueden estar, si estamos sentados en una silla, normalmente, si no, entrelazadas, la postura semiloto, el loto. La boca relajada, los labios tocándose, también los dientes con la lengua en el paladar superior. Así meditamos en la respiración. Y con la mente en un estado más neutro, tratemos de centrar
intención, la motivación, establecer una motivación positiva para este rato que vamos a estar aprendiendo a meditar en Mahamudra. Entonces, tradicionalmente es pensar que igual que nosotros deseamos felicidad y no deseamos sufrimiento, ninguna persona en nuestra familia, en nuestros amigos, amigas, compañeros de trabajo, nadie desea el más mínimo sufrimiento, desean solo felicidad. Entonces, ahora estamos tratando de profundizar, de analizar cuáles son las causas verdaderas de la felicidad y las del sufrimiento. O sea que este esfuerzo que vamos a hacer ahora, conocernos mejor, conocer nuestra mente mejor, traiga como resultado el no tan solo proporcionar felicidad a nosotros y a nuestra familia solo, sino a todos los seres sin excepción. Entonces volvemos suavemente a centrar la atención en la respiración. Y seamos poco a poco cada vez más conscientes de no solo la respiración, sino todas las experiencias que están ahora apareciendo, que estamos siendo conscientes. Luego recordar que no se trata de dejarse arrastrar por ellas, sino actuar como mero observador, observadora de todas esas experiencias, contenidos de la mente, ya sean emociones, pensamientos, sensaciones físicas, sonidos, olores. Si vemos que nos distraemos en exceso, que hay algún pensamiento todavía que nos atrapa de algo que tenemos que hacer después o algo que nos preocupe, de nuevo volvemos a la respiración y comenzamos de nuevo el proceso. Ahora tratemos de identificar
al observador en sí, fijarnos en la mente que es capaz de estar atenta, esa capacidad de dejar que las apariencias, las diferentes ideas, pensamientos, esa capacidad de la mente de simplemente reflejar, dejar que surjan todas esas experiencias. La luminosidad de la mente. Tratemos de centrarnos ahí como si fuera el sol, en los pensamientos y demás, los rayos del sol, como el océano y las demás experiencias, las olas en la superficie. Entonces, suavemente relajamos la atención para dejarlo en un momento que no estamos cansados, cansadas. Entonces, es bueno que practiquemos constantemente así en 3 fases, familiarizándonos. Recordar que es importante hacerlo breve. Si somos de momento principiantes, solo hacerlo cuando podemos mantener la intensidad en la concentración. Mm, Recordar que aunque sea una meditación muy sencilla de hacer, es muy útil porque podemos identificar, de nuevo, entender los beneficios de lo que estamos haciendo es importante. Estamos identificando quiénes somos, y quiénes somos, muchas veces tenemos una idea concreta de quiénes somos, pero cuando paramos y miramos surge una emoción, surge, ¿no? Como decía la Mayese, la mente del apego, la mente de la gallina o del gallo del apego, como está en el dibujo de los 12 vínculos de la rueda del samsara, o la mente de la envidia, serpiente, ¿no? Un pensamiento. Y ya empezamos a ver que si analizamos un poco siempre es yo, ¿no? Eh, eh, Arrastra esta, yo tengo envidia o estoy enfadado o enfadada. No obstante, cuanto más calmemos la mente y más claridad tengamos, veremos cómo podemos verlo en un momento más incipiente, cuando es simplemente eso, ¿no? Una idea, empieza a gestarse la emoción, empieza, ¿no? A agregarse esa emoción, y vemos que está la emoción, pero ella misma ah, de alguna manera desaparece o pierde fuerza. Es muy interesante tener esas pequeñitas experiencias, porque eso es lo que en el fondo está diciéndonos el budismo, que si no alimentamos determinadas tendencias no cobran vida, ¿no? No cobran tanta vida, y que nosotros somos los dueños
realmente de nuestro futuro, que es la idea principal que si yo tuviera que decir tiene que venir de este concepto es de este esfuerzo en meditar de la naturaleza convencional y última de la mente, es entender que nosotros estamos creando nuestro futuro constantemente, pero es algo que constantemente nos olvidamos. Y ahí es donde tenemos que ver, porque el apego, el enfado, lo podemos identificar más fácilmente cuando surge, o la envidia o el orgullo. Pues estoy. Pero la ignorancia, que está siempre ahí presente, es algo que captarlo es más difícil. Y eso es algo que también nos tenemos que deshacer, como las otras emociones destructivas, si es que le vemos el perjuicio, ¿no? El daño que nos provoca. Por tanto, meditar en la naturaleza convencional de la mente ya nos está dando mucha información, porque se trata de aceptar los contenidos de la mente, pero no se trata de aceptar todo lo que somos. Ahí luego revisamos y decimos, pues lo que he visto, ¿puedo hacer algo con ello? ¿Y qué es lo que puedo hacer? No hay que malinterpretar. Ese aceptar es durante la meditación. No lo rechazo, no lo oculto o no lo juzgo, pero luego investigo. Eso me trae felicidad y, dicho de otra manera, estamos identificando patrones, ¿no? Me doy cuenta de que, ostras, es que soy así, es que fíjate, este pensamiento está detrás de muchas de mis experiencias. Entonces, vamos mirando qué es lo que hay, es ver qué es lo que hay y qué puedo hacer con lo que hay. Y la parte de investigar la naturaleza última tiene que ver mucho con eso, con qué puedo hacer realmente. Porque si yo me identifico con que soy víctima o que me enfado mucho, no hay nada que hacer, solo me siento culpable, pero el meditar nos da enseguida cierta sensación de que yo puedo. Por eso el meditar en la naturaleza de la mente, convencional de la mente, nos está enfocando en todo nuestro potencial, en algo que está libre por naturaleza de todos esos condicionamientos, de todos estos pensamientos, emociones. Vemos que nosotros podemos identificarnos con algo más puro. Por eso esa naturaleza primordial que todos tenemos de Buda nos está identificando con el potencial de nuestra mente. Sin reflexionar, es la experiencia, ya tenemos ese sabor, es intuitivo de, fíjate, la mente del apego vibra en una frecuencia que cuando estoy más calmado o calmada no me gusta, no es lo mismo. O por supuesto el enfado o el orgullo. Entonces nos vamos haciendo, nos vamos acostumbrando a experimentar una felicidad más profunda, que viene más de la propia mente, desarrollando más el contento. Y luego a nivel último, si digo, ¿cómo me puedo deshacer entonces de esta emoción que constantemente me sale? ¿Por qué tengo que analizar de forma última? Por eso es tan importante el meditar luego en la naturaleza última de la mente. Entonces, yo creo que ese sería el mensaje más importante, que estamos creando nuestro futuro, y para creernos de verdad que eso es así, es imprescindible desentrañar el mensaje erróneo de la ignorancia. Entonces, porque hasta ahora, si nos creemos absolutamente todo lo que experimentamos como verdad, da la sensación de que no puedo hacer nada. Pero si empezamos a ver que todo está creado, que es más dinámico, no es tan rígido como lo estoy percibiendo, eso abre muchas posibilidades. Y eso es en realidad lo que estamos tratando de hacer con ver la naturaleza última. Estamos, de alguna manera, desentrañando que todo es interdependiente, que hay muchos factores que están interrelacionados para que yo vea que esa persona me es desagradable. No es desagradable por sí misma, porque otros la perciben de otra manera. Entonces, todas esas referencias nos están diciendo que la apariencia
lo que yo veo, que es la apariencia, no es igual a la verdad última de cómo es esa persona o de cómo son las cosas. Esa discrepancia nos hace entrever que hay algo que falla, que estamos viendo algo que no es exactamente así. Por eso el Buda explicó las dos verdades. Si entendemos bien las dos verdades, y por supuesto esto no lo digo yo, lo repito, por supuesto, del Dalai Lama o sobre todo, ¿no? Si entendemos las dos verdades, el contexto de las dos verdades, entonces entendemos que es posible liberarnos de todas las emociones destructivas, porque la base de ellas es la ignorancia. Por eso la naturaleza última es tan importante, porque habitualmente esa falacia de una sola verdad. Pensamos que lo que estamos experimentando es ya verdad, es la única verdad. No lo cuestionamos. Pero el Buda de inicio dice, no, es que hay dos verdades. Una, la verdad convencional, cómo las cosas aparecen, pero otra es cómo las cosas realmente existen. Y aunque intelectualmente ya lo entendemos, porque vemos que las cosas son permanentes, creemos que las cosas son permanentes, pero vemos que son impermanentes, vemos que las cosas muchas veces aparecen como monolíticas, ¿no? Esa persona es exactamente así, y luego empezamos a ver que no, que tiene diferentes variantes y que también dependen mucho de cómo yo lo veo, ¿no? Que tienes, estamos viendo que esa forma inmediata de ver las cosas no es 100% así. Entonces, esa discrepancia es, para el descubrir esa discrepancia está tumbando el samsara, ¿no? Diríamos los budistas. Están tumbando completamente el samsara, porque estamos viendo que algo falla. Entonces, como lo explica los lamas, es que estamos mezclando, estamos considerando que la verdad convencional es última, es verdaderamente así. Pero la verdad última realmente es que esa verdad convencional es subjetiva, es relativa. Y eso es lo que nos tenemos que familiarizar. La ignorancia es el factor mental, es la mente que una y otra vez hace creer que yo existo exactamente así, sin cambiar momento a momento. Yo tengo una idea de mí y esa idea de mí es rígida, parece que se pueda encontrar en algún lado ese mí. O si voy a ver a alguien como malo, parece que lo vaya a encontrar ahí, es malo. Pero luego la realidad es que no es así. Esa discrepancia es súper importante detectarla. Por eso el entender las dos verdades es imprescindible para empezar a eliminar el concepto de la ignorancia, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora. Vale, ¿cómo diferencia los conocimientos de la experiencia? Vale, hay una pregunta y está bien porque es bueno descansar con la verdad última y luego hacemos la meditación. ¿Cómo diferencio o evidencio los contenidos mentales de la experiencia? Realmente las palabras no son perfectas. Digamos que estamos utilizando traducciones. Lo que ha pasado es que Buda las decir que es una experiencia. Entonces, digamos que si estamos hablando de el objeto de mi pensamiento, digamos que eso puede ser, el pensamiento tiene su propio contenido. O, por ejemplo, la sensación es desagradable, el contenido de la sensación es desagradable. Pero no estamos refiriéndonos a eso, estamos refiriéndonos a la sensación desagradable como contenido. Eso es la experiencia, la sensación desagradable.
o el pensamiento de qué voy a hacer después. No es qué voy a hacer después, que sería el contenido del pensamiento. Aquí es el contenido de la experiencia en sí es el pensamiento que voy a hacer después. Se refiere a eso, es como en ese momento el observador está teniendo esa experiencia de la sensación como conjunto o, por ejemplo, de un sonido. No es el sonido el contenido de la experiencia, es yo escuchando el sonido, ¿no? Es esa escuchar el sonido. Entonces, nos vamos familiarizando más con esos conceptos que luego nos ayudan, porque cuando yo estoy escuchando el sonido, inmediatamente puedes volver a identificar la base de escuchar en la no sé si me he explicado, pero bueno, más tarde, si queréis, podemos hablar un poquito más. Si da tiempo, que creo que lo alargo, no hay problemas porque al ser el último día. De todas maneras, volveros a decir que esto es empezar. Que tendréis oportunidad, y eso es muy importante, que sigáis investigando si os atrae esta meditación en particular. Rafa, no sé si me escuchas, disculpa que interrumpa, es que se está perdiendo el sonido. Y yo tampoco oigo bien. Tienes mala conexión, Rafa, si me escuchas y puedes apagar la cámara. Que tenemos que... sí, tranquilo. Dime. Sí, que digo que se está perdiendo el sonido en varias ocasiones. Perdón. Si puedes apagar la cámara, porque se Vale, ha cortado últimamente varias veces. vale, perdón. Sí. Vale. Pues perdonad, pero por eso, para que se escuche mejor, hacemos esto, lo dejamos sin cámara. Entonces, ¿cómo identificamos esa discrepancia nosotros ahora de lo que estábamos hablando? Porque es de lo que se trata, de las dos verdades. Cuando vayamos a analizar la naturaleza última, de lo que se trata es de ver que las cosas parece que tengan esa identidad establecida por sí mismas. Cuando yo hablo de yo estoy sentado o estoy meditando, yo inmediatamente pienso que hay un yo que se puede encontrar que está sentado, pero la realidad nos dice que no es así. Eso es de lo que se trata, que estamos creyendo que el yo está establecido por sí mismo en algún lado, pero en realidad el yo está imputado sobre la base de que el cuerpo está sentado. Pensamos que, por ejemplo, cuando vamos a buscar un coche, eh, si vemos un coche, si decimos, las ruedas no son el coche, digamos, el armazón no es el coche, pero el coche es de alguna manera algo que da la sensación cuando lo vemos que lo vamos a poder encontrar. Entonces, ese error es constantemente lo que nos está sucediendo con todas nuestras experiencias. Por ejemplo, algo desagradable. No sé si algunos de vosotros conocéis la mascletá de Valencia. Yo soy de Valencia, entonces la mascletá, mucha gente le parece desagradable porque es sonido y parece que es realmente, cuando lo experimentas, lo he visto en mucha gente, desagradable. Pero cuando te acostumbras a ella, realmente la ves como agradable, como algo que tiene, incluso te provoca bienestar o placer. Mucha gente lo considera así. O con un sabor, por ejemplo, el amargo o el ácido o el picante.
Cuando lo vemos, experimentamos el amargo, mucha gente lo ve como desagradable, pero depende, está siempre dependiendo del sujeto. Un ejemplo muy claro que se dice es el del agua, el pus y el néctar. Eso sea, porque hay que entender que nosotros, claro, lo vemos todo desde la perspectiva de ahora, de mi cuerpo. Y no estamos analizando que cualquier cosa que experimentamos es en base al cuerpo que tenemos. Los colores es porque tenemos un órgano de la vista que percibe los colores, pero siempre estamos creyendo que el color está ahí fuera, que no tiene nada que ver con mi órgano de la vista que puede ver colores. Para una persona que es ciega de color, el color no está ahí fuera para ser visto. Y es muy curioso, no estamos negando que el color no se pueda ver y que el color no existe cuando existe un ojo que lo pueda ver. Lo que estamos negando es que el color esté ahí fuera por sí mismo, y eso es lo que nos está diciendo nuestra mente ignorante. En todo momento es como la A, ¿no? Que es el ejemplo típico que usa Lama Zopa Rinpoche, que es súper útil. La A pensamos que está en los trazos, pero la A no es ni un trazo, ni el otro, ni el conjunto de los trazos. Esos son trazos que en otro sistema, como el matemático, si lo pones invertido, es otro signo, no es una A. Entonces, nosotros vemos como que la base, esos trazos, son la A inherentemente. Está ahí, como establecida por sí misma. No vemos que le hemos tenido que denominar a esos trazos. Le hemos tenido que denominar a y utilizarla dentro de un sistema. Nos olvidamos constantemente de ese proceso. Entonces, por eso es muy interesante ver cómo se han creado las cosas, cómo llegamos a crear, a construir, por ejemplo, una casa, una habitación, porque vemos cómo lo que vamos a denominar en el futuro de una manera todavía no existe y no se puede encontrar. Con la A es lo mismo. Si vamos al proceso en el que se nos enseñó que eso era la A, vemos como ha necesitado que alguien nos dijera que esas 3 rayas se llaman A y que es el sonido A. Este error es el que tratamos de descubrir constantemente. Por eso, cuando habla el Dalai Lama de las 2 verdades, cuando se habla de que es necesario, es porque la verdad que nos aparece como cierta es realmente, viene con sesgos, está oscurecida por la ignorancia. Vemos que el concepto A lo vemos en la base, o el yo lo vemos en la base, el yo lo vemos en el cuerpo, pero no existe así. El yo no está en el cuerpo, pero pensamos que el yo es el cuerpo. Sin embargo, el yo, para poder existir tal como lo percibimos, tiene que estar etiquetado, como la A está etiquetada sobre su base. Esto es súper difícil, por eso os animo a que, si alguno de vosotros es más principiante, que realmente investiguéis, porque según el budismo, este error es la base de todas las emociones destructivas. El hecho de que desarrolle enfado es porque el yo, o la cosa que yo quiero, o es dañado, es atacado. Percibo eso y lo percibo como muy sólido. Realmente el ejemplo del sueño es súper importante para ver esa discrepancia entre la verdad última y la verdad convencional. Cuando decimos que la realidad es como un sueño, se refiere a que ese error, que es ver la realidad última en la realidad convencional, es como en el sueño. En el sueño sabemos que nada de lo que está sucediendo es verdadero en realidad, pero durante el sueño nos lo creemos, porque en el sueño nos creemos que aquello que estamos viendo es cierto, pero luego
ese error que sucede durante el sueño somos capaces de desvelar que no es así. Lo que experimenté en el sueño no es verdad. Esa persona que viene en el sueño no es verdad, es un concepto de la mente. Entonces, esa discrepancia es porque durante el sueño yo no era capaz de separar lo que es simplemente una idea, un concepto, de lo que es la base, que es esa, digamos, ese tipo de imagen ¿no? mental que está sucediendo. Y entonces esa imagen mental, yo digo, ese soy yo, o esa es esa otra persona. Ese error de creértelo, sí, sabiendo que no es cierto, es lo mismo que sucede en la vida diaria. Y eso es lo que es más difícil para mí, desde luego, compartir. Yo puedo repetir lo que he oído de los lamas, lo intentaré este fin de semana más en profundidad, pero ahora vamos a meditar tratando de investigarlo más en profundidad con la naturaleza última de la mente. Entonces, ahora sí es un poco extraño para mí ahora hacerlo así, pues sin cámara, pero intentar de nuevo recordar las 9 rondas de la meditación. Si quieres, Rafa, prueba a reactivarla. Lo mismo va bien la conexión y te decimos. Vale. Vale, gracias. Entonces, tratemos de nuevo de analizar esta naturaleza última de la mente, y lo vamos a hacer con las 9 rondas primero y luego tratar de investigar la naturaleza del yo y de la mente. De recordar que inhalamos primero por el derecho. En este contexto hay otras tradiciones que lo hacen distinto, pero en este contexto de Mahamudra, y exhalamos por el izquierdo. Luego al revés, inhalando por el izquierdo. Luego por los dos, y imaginando que se exhala por el entrecejo. Y quedamos observando la naturaleza de la mente directamente, sin dejarnos atrapar por los conceptos, sonidos. Y utilicemos ahora este estado para analizar la naturaleza última del yo, viendo la discrepancia, que es la forma más fácil. Si digo yo estoy sentado, sentada,
analizar la sensación como existe. La apariencia de cómo existe. Yo estoy sentado, sentada. Y ahora aplicar el razonamiento. La única razón por la que digo yo estoy sentado o sentada es porque el cuerpo está sentado o sentada. Sentir la diferencia entre cómo aparece sin analizar y cuando reflexionamos cómo existe. Verdad convencional y última. Cómo aparece, cómo existe. De nuevo, si perdemos esa sensación de discrepancia, volvemos a cuestionárnoslo, diciendo, yo estoy sentado, sentada, analizando la sensación, cómo aparece, como si fuera posible encontrar el yo en el cuerpo. En algún lado. Y aplicamos el razonamiento. La única razón por la que puedo decir estoy sentado, sentada, es porque el cuerpo está sentado, sentada, meramente imputado. Existe así, no deja de existir como parecía, como algo que pudiera encontrarse con una cierta entidad ahí. Y eso lo podemos aplicar a los agregados mentales, a la sensación, a cualquier emoción, con el enfado, con un pensamiento, con una conciencia sensorial. Cuando yo digo yo soy la mente o la mente, identifico con la mente qué momento es, el pasado, presente, futuro. Pasado ya ha cesado, el futuro no ha llegado todavía. El presente cambia momento a momento, está conceptualizado entre el pasado y el futuro. Eso de nuevo, tratemos de acabar siempre la meditación pensando, como existe es meramente imputado. Pero existe, por supuesto.
Entonces relajamos la atención. Bueno, estos son pequeños biscotitos, porque realmente es empezar a hacer boca. Espero haberlo conseguido, por lo menos esto, hacer boca, porque aquí vemos como todos estamos intentando mejorar, no estamos aprendiendo. Espero haber dado eso, un contexto en el cual tengáis más ganas de seguir profundizando. Tenemos afortunadamente cada vez más gente que conoce esto en profundidad. Tenemos los lamas siempre para aprender de ellos y nada más. Tener en cuenta que esto, yo quería haberlo explicado más, pero sobre el Tantra. Realmente la única diferencia es que en el Tantra se utiliza una mente más sutil. Nosotros estamos haciéndolo desde la perspectiva del Sutra. Entonces la mente que estamos utilizando es una mente más superficial. Con el Tantra lo que se hace a través de una iniciación, con un maestro cualificado, una maestra cualificada, es introducirnos a una naturaleza más sutil de nuestra mente, que es que habitualmente la que más predomina son las conciencias sensoriales y la mente de la vigilia. Pero está la mente del sueño, está la del onírica, está la mente del sueño profundo y luego está la mente de la muerte o la mente de la clara luz. Entonces, ese tipo de mente no podemos acceder a ella por nosotros mismos tan fácil, aunque en el bostezo o en el estornudar, etcétera, hay como visos de poder experimentarla, y a través de una iniciación con un maestro como el Dalai Lama, la Mazopa o otros maestros que existen en todas las tradiciones maravillosamente, entonces podemos tener alguna cierta experiencia que luego a nuestro nivel vamos a reproducir, porque no quiere decir que tengamos una experiencia completa de esto, pero al menos si tenemos un cierto sabor nos ayuda a mantener esa motivación, esas ganas de ir profundizando. ¿Qué pasa con utilizar una mente más sutil? La mente más sutil realmente es, digamos, que es más similar a la experiencia. La mente más sutil, de hecho, es como la más potente para darnos cuenta de esa experiencia de la naturaleza última. Por eso es más intensa, más poderosa, pero también es para nosotros como principiantes, pues supongo que costaría más. No sé, se me ha hecho corto otra vez, entonces nada, pediros disculpas si no ha sido lo más productivo hoy, pero eso, agradeceros haber estado ahí. Abrimos micrófonos porque ha sido un poquito más difícil con eso de no poderos ver y no poder seguir, pero a ver, ¿hay alguna pregunta? Sí, el libro, creo que este está en castellano y luego ha salido uno de Lama Yese también sobre Mahamudra, pero creo que todavía está en inglés. Yo, la verdad es que para meditar en la naturaleza convencional de la mente, hasta que encontréis a alguien que lo explique correctamente, esta meditación es súper fácil, la podéis hacer sin nada. La naturaleza última es más difícil y es más difícil además encontrar maestros que la enseñen, pero creando el hábito yo creo que es útil y suficiente. Lama Yese, el libro sobre Mahamudra, y este del Dalai Lama, por supuesto. Y hay en otras tradiciones, claro. Ten en cuenta que esta tradición del Mahamudra, en la escuela Gelug, están las 4 escuelas, pues existe en las 4 escuelas de manera diferente. En el Nyingma se conoce más como Dzogchen, Mahamudra es más en la Gelug y Kagyu, y en la tradición Sakya se conoce de otra manera, más así como la indiferenciabilidad es samsara y nirvana. Entonces, que realmente, pero es muy importante, fijaos, acabo con esto entonces, es muy importante
no, no mezclar los conceptos que vienen en diferentes tradiciones, porque nos puede llevar a malinterpretar que una es más cierta que la otra. En Dalai Lama en este libro lo explica muy bien. Algunos enfatizan más el aspecto subjetivo y otros más el aspecto objetivo. Entonces, cuando se están refiriendo a conceptos muy concretos, es bueno recurrir al contexto en el que se han enseñado, ¿vale? Porque si no puede inducir a error y a creer que algunos no... En realidad todas llevan al mismo fin, que es realmente la experiencia última de la vacuidad.